Valencia entrena en casa. Ni hao, konba. Este es el primero de una serie de vídeos de Qigong, de Tai Chi, que tiene, por decirlo de alguna manera, dos objetivos. Uno es llegar a tu casa para que en la medida de lo posible mantengas todo lo aprendido. Y el otro, en la medida también de lo posible, que haremos porque sea posible, crear una serie de hábitos positivos para mejorar el día a día. Muy necesario en estos momentos. El Qigong, el Tai Chi nos aportan unas herramientas potentísimas que podemos mejorar, incrementar su poder, para lo dicho, para mejorar la vida cotidiana. Comenzamos ya, vamos a ello. Podemos hacer todos los días unos ejercicios básicos para las articulaciones, muy recordando siempre de que los movimientos son lentos, suaves, en la medida de lo posible no solo hacerlos, sino sobre todo tener la mente centrada, sentirlos, tomar conciencia de ellos. Vamos un poquito ya a la práctica. De momento simplemente vamos a abrir las piernas al ancho de los hombros y nos asentamos, flexionando un poquito las rodillas. Observamos sensaciones en general, tomamos conciencia del aquí, del ahora. Y a poco vamos a ir soltando la cabeza, muy pesada, vamos a dejarla caer. Observamos que hay una diferencia entre bajar la cabeza y soltarla, irla soltando. Permitimos que descanse y volvemos a levantarla simplemente. Vamos a repetir varias veces, pero vamos a hacerlo sintiendo lo que hacemos. Soltar, soltar, relajar, percibir cada sensación, cada vértebra y volver a levantar. Ahora observamos un poquito la respiración natural y adaptamos este movimiento a la respiración, de manera que cuando voy a inspirar, levanto la cabeza. Voy inspirando y levantando, voy observando todo. Cuando suelto el aire, la dejo caer de nuevo, muy pesada. Suelto y relajo, suelto y relajo. Puedes tener ese mensaje interno contigo mismo o contigo misma. Inspiro y asciendo, voy percibiendo cada sensación, cada microsensación y suelto y relajo, suelto y relajo. 3 veces más, inspiro y asciendo y suelto y relajo, muy pesada. Permito que descanse la cabeza, el cuello. Repetirás más veces de las que vamos a hacer. Y todo ello con la mente centrada en la escucha, en ningún otro lugar. Poquito a poco volvemos a erguirnos. Y de nuevo, algo muy sencillo. Y de nuevo, consciente, observando cada sensación. Al inspirar, giro hacia un lado. El máximo que pueda, no más, pero tampoco menos. Y soltando el aire a poco voy a relajar, volviendo al centro, observando todo, sintiendo todo, encontrando placer en el movimiento. Inspiro, miro hacia el otro lado. Y de nuevo, relajando, soltando el aire, volvemos al centro. Muy lento y suave. Repetimos una vez más a cada lado. Recuerda que tú lo harás más veces. Inspiro y giro. Suelto y relajo, suelto y relajo, suelto y relajo. Una última vez. Suelto y relajo, suelto y relajo. Un ejercicio más. Para el estiramiento de cervicales, simplemente recordamos que no estamos haciendo fuerza, sino todo lo contrario, permitiendo, más que hacer permitir, soltar a un lado. Dejamos caer a un lado y volvemos al centro. Muy suave y lento para escuchar más. Inspiro al ascender y suelto y relajo, soltando. Inspiro al ascender y suelto y relajo. Una vez más a cada lado, recuerda que tú puedes incrementar las veces que quieras, interiorizar todo lo que haces, es sentir, no dejarlo solo en lo externo. Lo más bello está dentro. Dejamos relajados los brazos a los costados
Y comenzamos con el movimiento de articulaciones hacia los dedos y muñecas, para que participe todo el cuerpo, cada vez que hacemos un movimiento el cuerpo no está roto, somos una unidad e intentamos que todo el cuerpo participe a nivel físico y por tanto también a nivel de flujo. Por lo tanto me levanto, asciende el impulso desde los pies y llevo la atención a percibir cada uno de mis dedos. Voy percibiendo un dedo, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el giro de las muñecas y relajo y descanso. Podemos vaciar, hacer también, tener una intención curativa y vaciar lo interno, hacia la tierra. Espero que lo hagas más veces, las veces que te apetezca, sobre todo sintiendo, más que hacer, sentir. Suave. Los movimientos suaves y redondos son nutritivos de las articulaciones. Llegamos hasta el nivel de los codos y asentamos hacia la tierra como si absorbiéramos energía. Inspiro y asciendo hasta el nivel de los codos, palmas hacia abajo sin tensar las manos, como si presionara una pelota hacia la tierra, y me asiento. Repetimos varias veces. Inspiro y asciendo. Suelto y relajo. Suave, relajada las manos. Una vez más. Inspiro y asciendo. Suelto y relajo, suelto y relajo. Cambiamos de sentido. Palmas hacia arriba. Al inspirar, de manera natural, asciende la energía por la columna vertebral. Aparto hacia los lados suavemente, como si el aire fuera agua. Apartar hacia los lados. Y de nuevo permitirse soltar y vaciar, soltar y vaciar. Repetimos varias veces, sintiendo todo. Y con intención, flujo de energía al inspirar asciende por la columna vertebral a nutrir el cerebro. Aparto hacia los lados. Suelto y relajo, suelto y relajo. Una vez más. Suave, movimiento lento y suave. Vamos percibiendo todo. Como acariciando con las manos, con todo el cuerpo. Muy bien, llevamos la punta de los dedos en contacto hacia el pecho, hacia las clavículas. Y como si acaba de amanecer, estamos en medio de la naturaleza. Y nos desperezamos. Al inspirar liberamos bien el pecho, abrimos bien todo. Y cuando vamos a soltar el aire, se acercan por delante los codos, pero también vamos a dejar caer muy pesada la cabeza, buscando como una ondulación de toda la columna vertebral. Inspiro al ascender y suelto y relajo descendiendo. Inspiro al ascender y suelto y relajo descendiendo. A poder ser, cuando descendemos, los codos se tocan y si no, se acercan lo máximo posible. Y de nuevo, relajo y desciendo. Este tipo de ejercicios, estos que estamos haciendo, como otros que haremos en otros vídeos, son interesantes a nivel de articulaciones. Siempre incluir un ejercicio para las articulaciones en la vida cotidiana, para engrasar las articulaciones, para mantener bien abiertas esas puertas. Una vez más, inspiro y asciendo. Y suelto y relajo, suelto y relajo, suelto y relajo. Movimiento circular con la cintura, recordando que más que una clase es un poquito como una guía para llevar a la vida cotidiana prácticas básicas. Movimiento circular en un sentido amplio. Y nos damos cuenta de no estar tensando la parte inferior de la columna, sino todo lo contrario, soltándola. Soltar y sentir, tomar conciencia. Cambiamos de sentido. Igualmente, vamos trabajando también a nivel de rodillas, con el movimiento, de manera natural, no forzada.
Vamos buscando nuestro centro para parar a poquito a poco, a poquito a poco. Llevamos todo el peso a una pierna. Ponemos la puntita del pie sin peso en esa pierna, ¿eh? Vamos a dar un paso no forzado, que sea natural, ni lejos ni apegado porque no hay paso. Un poquito por delante, apoyando la puntita del pie, dibujamos círculos. Y tenemos la intención de liberar, de tomar conciencia, de soltar, talón, rodilla, cadera. En un sentido y después en el otro sentido. Soltamos ese lateral y hacemos lo mismo al otro lado. Puntita del pie en paso vacío, sin peso en esa pierna, por tanto, movimiento circular, liberar tobillo, rodilla, cadera. Lo mismo en el otro sentido. Parece que os estoy viendo. Os estoy como mínimo sintiendo. Vale, soltamos brazos y piernas a un lado y a otro. Como estamos viendo, con la pierna derecha soltamos a izquierda y con la pierna izquierda soltamos a derecha un poquito con la intención de que de manera natural se van a ir liberando las lumbares, ¿eh? Soltar. Como si soltáramos polvo más allá de la piel. Soltar a un lado y a otro. No os veo bien. Vale, muy bien. Soltar a un lado y a otro. Paramos a poquito a poco. Ancho de los hombros. Recogemos varias veces el chi, la energía vital, un ejercicio muy sencillo, muy poderoso, que podemos también hacer cada día. Momento de parar y regularse. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza y llevarla hacia el interior, a través de la cabeza, visualizando la energía como si fuera una ducha interior. Desciende el agua por dentro según van descendiendo las manos por delante. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza, llevarla hacia el interior y dirigir cada gota curativa hacia la profundidad, aportando energía nueva y soltando, drenando, vaciando la gastada hacia la tierra. 3 veces más. Como una cascada por dentro. Nos centramos totalmente en esa sensación, como agua descendiendo por dentro. Una vez más. Y esta vez al descender vamos a descender acariciando con las manos la cabeza, el rostro y la parte anterior del cuerpo. Llevamos unos instantes las manos al dantian y paramos, dejamos de hacer Wu Wei. Vamos también a sonreír, a despertar la sonrisa interior como una actitud interna, como algo que de hecho somos. Y vamos a escuchar esa sensación de sonreír que nos produce, que cambia, y vamos a mantenerla. No hace falta que nos apetezca sonreír, simplemente sonreímos. Mantenemos la sonrisa y observamos sensaciones y cambios, sin buscar nada. Comenzamos a cambiar un poquito el peso a derecha e izquierda, observando todo, sensación de peso, el cambio de lleno a vacío, la transformación. Manteniendo erguida la columna vertebral, hundimos como una montaña a un lado, soltamos y hundimos como una montaña al otro. Paramos a poquito a poco. Vale, un ejercicio también muy poderoso de Qigong son los automasajes, que podemos igualmente aportar a nuestra vida cotidiana. Tenemos el trabajo suave, pero continuo de las articulaciones cada día y añadimos los automasajes. No tengo nada que hacer, no se me ocurre. ¿Cómo que no se te ocurre? Un buen automasaje. Frotamos bien las manos, primero que nada. Si puede ser las
vamos a hacer al ritmo de la respiración natural y si no, pues no pasa nada, ¿vale? Quiere decir que al inspirar vamos a ascender por el interior del rostro. Cuando soltamos el aire vamos a descender por los costados. E igualmente, para que participe todo el cuerpo, me levanto, inspiro, asciende la energía y al soltar el aire me asiento en la tierra, relajo y limpio por los costados. Recordamos que en las clases estamos centradas, con la mente totalmente abierta a la escucha de cada sensación y disfrutamos de cada cosa que hacemos. Inspiro y asciendo, suelto y relajo. Repetirías más veces. Si estoy despertando por la mañana, puedo hacer una mayor presión para tonificar. Y si ya fuera el atardecer o la hora de dormir, podría hacerlo mucho más suave para relajar, para calmar. Vale, llevamos ese mismo ejercicio, pero ahora vamos a limpiar al inspirar todo el rostro, subimos hacia la cabeza y al soltar el aire vamos a descender limpiando por detrás, por debajo del cráneo, hacia la barbilla para volver a enlazar. Repetimos varias veces, inspiro y asciendo por el rostro, suelto y relajo, descendiendo por detrás. Recordamos que participa todo el cuerpo, impulso de los pies, inspiro, asciendo el flujo y suelto y relajo, suelto y relajo. Una vez más, recuerda que tú lo vas a hacer muchas más, o eso espero. Además te veré, te sentiré. Suelto y relajo, suelto y relajo. Paramos a poquito a poco. Ese mismo masaje podemos ponerle un acento curativo, mental, y podemos imaginar, vamos a repetirlo una vez más, poniendo otra intención en el ejercicio. Vamos a imaginar que las manos van como borrando preocupaciones, pensamientos y van limpiando el interior de la cabeza. Suelto, relajo, todo el resto igual. Al inspirar, asciendo por el rostro y al soltar el aire, desciendo, limpiando por detrás. Te invito a cerrar un poquito los ojos para ver mejor y tener la intención de irte limpiando internamente. Cada vez con las manos limpiamos algo más, un poco más, vaciamos un poco más. 2 veces más, no hace falta abrir los ojos, continúa en ti. Inspiro y asciendo, suelto y relajo, una última vez. Vacía dentro, relajo. Ahora sí, suelto, relajo, suelto, relajo. Vale, continuamos con los automasajes. Desde la punta de los dedos vamos a ir acariciando, inspirando a la vez que ascendemos, hasta, si llegamos, un poquito por detrás de la espalda. Si no llego, pues hasta donde llegue. Cuando suelto el aire, desciendo a poco por la parte interna. Y de nuevo enlazando hasta la punta de los dedos. Volvemos a envolver. Al inspirar, ascender por la parte externa. Y al soltar el aire, relajar y descender por la parte interna. Y para que no haya bloqueo en el resto del cuerpo, voy un poquito a libremente cambiar el peso a un lado y a otro. Libremente, según te surja, sin pensarlo ni siquiera. Pero eso sí, voy percibiendo todo. Inspiro y asciendo, suelto y relajo. Hacemos lo mismo en el otro brazo, parte externa del cuerpo. Inspiro, si llego a estar por detrás de la espalda. Soltando el aire, desciendo por la parte interna. De nuevo envolviendo hasta la punta de los dedos. 2 veces más, inspiro y asciendo. Suelto y relajo. Inspiro y asciendo. Suelto y relajo. Una última vez. Vale, y ahora, sin tensar, vamos a cerrar 2 opciones. Vamos a cerrar las manos en puños o mantenerlas abiertas. Todo ello para ir hacia la espalda,
toda la zona de riñones y más hacia abajo. Vamos a frotar, intentando provocar calor, movimiento de sangre para la energía de los riñones. Ahí, dándole bien, provocando calor, movimiento de energía. Y ya que estamos ahí detrás, vamos a abrir sí, las manos y a descender por detrás. Vamos a ahora hacer un automasaje de todo el cuerpo a la vez. Al inspirar, acariciando, ascendemos por la parte interna de las piernas hacia las ingles. Continuamos ascendiendo, limpiando toda la parte anterior. Soltando el aire, a poco descendemos, limpiando toda la parte posterior. Lo hacemos lentamente para sentir más, para tomar más conciencia de todo lo que ocurre. Repetimos varias veces, sintiendo todo. Hacemos que la energía fluya de manera natural por todo el cuerpo, rompiendo cualquier signo de bloqueo. Dos veces más. Al inspirar ascendemos por la parte interna, apretando un poquito, asciende la energía por la columna y me permito sentir todo, ¿eh? No lo hagas y ya está. Centra tu mente en la escucha, en percibir, en disfrutar en ti. Vamos a hacer ese mismo camino dando suaves palmaditas. También por el rostro, yo ahora no puedo, pero tú sí. También por la cabeza, por debajo del cráneo, descendiendo golpecitos por detrás. Dos veces más, ascender con golpecitos por delante, sin trampa, por todo. Y descender por detrás. Vale, ancho de los hombros. Asentamos los brazos como si estuviéramos en una mesa invisible. Dejamos caer las manos desde las muñecas muy relajadas y soltamos, hacemos vibrar todo el cuerpo. Soltamos un poquito hacia un costado, soltamos un poquito hacia el otro. Como el árbol que suelta las hojas en otoño. Soltar toda tensión innecesaria, ya sea física o mental, a un lado y a otro. Soltar. Como se imagina como un árbol soltando las hojas secas, gastadas, perjudiciales. Soltamos también delante un poquito, soltamos detrás. Somos conscientes de ir relajando la parte anterior. Cuando vamos hacia adelante, soltamos bien el rostro, soltamos bien la garganta, el cuello, soltamos bien el pecho, el estómago, toda la parte anterior. Y soltamos también por detrás, soltamos bien el cuello, soltamos la cabeza, la espalda, por detrás toda la parte posterior. Vale, volvemos a estar centrados, centradas, ¿sí? Con la fuerza, la energía del Dantian, soltamos los brazos a un lado y a otro. Dejamos que golpeen sobre el cuerpo. A un lado y a otro. Y vamos percibiendo todo. También el camino de llegar. No solo cuando salgo, no solo cuando llego, sino también todo el camino. Percibo todo. Vale, paramos a poquito a poco. Y vamos a hacer, se está acabando más o menos el tiempo del vídeo. Seguiremos. Vamos a hacer como mínimo algún movimiento básico de Tai Chi para que tú después, mediante un movimiento, puedas ir interiorizando, mejorando cualidades del Tai Chi, como por ejemplo son, todas estamos en ello, la lentitud, la suavidad, la fluidez, la atención plena, el arraigo, el flujo. Simplemente vamos a hacer un movimiento circular con las palmas de las manos que van girando a un lado y a otro. Cambia el peso, palmas de las manos y mirada. El cuerpo y la mente, la intención en la mirada. Los movimientos son circulares, ya lo estamos viendo.
También son lentos, suaves, conectados, todo el cuerpo conectado en un mismo movimiento. La alternancia del lleno vacío, arriba abajo, derecha izquierda, etc. Y de nuevo estamos un poquito también en desarrollar la sensibilidad, hacemos el movimiento suave y sensible de todo el cuerpo, especialmente las manos, como si fuéramos acariciando el aire. Acariciando el aire, siente el aire por donde pasas. No lo golpes, por un lado no lo golpes y por el otro no pases como si no hubiese nada. Percibirlo. En momentos dados, si te apetece, puedes cerrar los ojos para tomar más conciencia, más sensibilidad, poder centrar mejor la atención y después ya abrirlos un rato, como quieras. Vamos más o menos a dos niveles, al nivel del pecho y al nivel de la cintura. Al nivel del pecho y al nivel de la cintura. Las manos entre sí también tienen una distancia, no están ni apegadas ni demasiado separadas. Están como la distancia entre una muñeca y un codo. Y vamos cambiando el peso a un lado y a otro. Y en ese solo movimiento podemos interiorizar y mejorar muchas cualidades. Esa es la invitación del primer vídeo. Y espero que estéis contentos de verme, de continuar con la práctica. Son momentos difíciles, pero es lo que hay y vamos a aprovechar el Qigong, el Tai Chi, el amor, la solidaridad para continuar caminando. Sí, sí.